Hola, en esta lección vamos a continuar todavía hablando acerca de la fuerza que produce un campo magnético dado sobre cargas eléctricas en forma individual o sobre corrientes eléctricas. Entonces, el primer ejemplo que vamos a mencionar tiene que ver con lo que se conoce frecuentemente como un selector de velocidades. Y la idea podría plantearse de la siguiente forma. Imagínense ustedes que tenemos, qué sé yo, por ejemplo, un horno en donde muchas partículas se calientan y salen a diferentes velocidades y quizá con diferentes direcciones. Si estas partículas están cargadas, entonces van a sentir el efecto de campos magnéticos o de campos eléctricos. Si, por ejemplo, ponemos un campo magnético que esté apuntando hacia afuera del plano de la figura, ya hemos visto que una partícula cargada positivamente se va a desviar, por así decirlo, hacia la derecha, de tal forma que si tenemos por aquí una rendija, pues estas partículas no van a llegar hasta allí probablemente. Pero si nosotros colocamos un campo eléctrico en dirección perpendicular al campo magnético, de esta manera, de tal forma que sobre una partícula cargada positivamente produzca una fuerza dirigida hacia arriba, entonces podemos contrarrestar la fuerza magnética y lograr que algunas de estas partículas se puedan desplazar sin desviarse prácticamente. La condición es que justamente la fuerza magnética, que tiene una magnitud que es Q por la velocidad por la intensidad del campo magnético, se iguale con la fuerza eléctrica, que como sabemos es Q por E. Aquí afortunadamente la carga no importa, sino que, como decía antes, esto nos sirve para seleccionar partículas con una determinada velocidad, es decir, solamente aquellas partículas que tengan una velocidad igual a E sobre B, partículas cargadas, aquí necesitamos esa condición por supuesto, solamente las partículas cargadas que tengan esta velocidad van a lograr pasar sin desviarse, precisamente porque la fuerza magnética y la fuerza eléctrica se cancelan y la partícula va a poder pasar sin desviarse. Algo similar a esto es justamente lo que veíamos en la lección anterior cuando hablábamos del efecto Hall. Ahí precisamente la carga que se acumula en los costados del conductor produce ese campo eléctrico que allí se ajusta precisamente con la magnitud exacta para que la corriente siga fluyendo a lo largo del conductor. Aquí nosotros precisamente tendríamos que escoger la magnitud del campo eléctrico. Por ejemplo, si conocemos la magnitud de B del campo magnético, podemos ajustar la magnitud del campo eléctrico si lo que nos interesa es partículas con una determinada velocidad. Aquí pues lo único que faltaría sería dar valores numéricos a estas cantidades para determinar qué es lo que corresponde, suponiendo que alguna de estas cantidades fue conocida o de interés. Bien, vamos a pasar a otro asunto, recordando lo que ya tratamos en la primera lección acerca de campo magnético, de manera similar a como una partícula cargada Q que tiene una cierta velocidad V y se mueve en presencia de un campo magnético representado por estas líneas de campo. Como dijimos, la fuerza magnética sobre esta partícula cargada se puede calcular simplemente como el producto de la carga de esta partícula por el producto cruz de la velocidad por la intensidad del campo magnético, en ese orden. Recordemos que el producto cruz no es conmutativo, así es de que el orden en el que uno escribe estos vectores es muy importante. En cambio, si lo que tenemos no es una partícula individual, sino un montón de partículas cargadas, que son los portadores de carga, que son responsables del flujo de una cierta corriente, entonces lo que ya vimos es que partiendo de la expresión que tenemos aquí, es decir, sabiendo cuál es la fuerza sobre una carga individual, bueno, en el caso de una corriente, lo que tenemos es algo muy similar, excepto que tenemos quizá una enorme cantidad, quizá trillones de portadores de carga que están formando esta corriente, y en ese caso resulta que
el pedazo de fuerza magnética que hay sobre un pedazo de conductor. A partir de la expresión anterior se puede deducir, como ya vimos en la primera lección sobre campo magnético, eso se puede escribir como la corriente que fluye a través de este conductor por dl cruz B. Vean que la expresión tiene algo de parecido. En particular, la intensidad del campo magnético aparece como el segundo factor. Aquí simplemente recordemos que dl es un vector que tiene como magnitud la longitud del elemento de corriente que estamos considerando y la dirección del vector dl coincide con la dirección de la corriente. Entonces, esta es la fórmula básica y aquí es importante el escribir esta expresión en términos de diferenciales porque en general lo que vamos a tener es conductores por donde la corriente puede fluir y en esos casos pues lo que tenemos que hacer es sumar las diferentes contribuciones a lo largo de todo el conductor. Mientras que en el caso de cargas eléctricas podemos imaginar cargas puntuales que están totalmente aisladas. En principio podríamos imaginar inclusive una carga que estuviera sola en el universo. En el caso de las corrientes la situación no es la misma. No podemos imaginar un trocito de corriente, un elemento de corriente como se le llama, en forma aislada, como si fuera lo único en el universo, porque la corriente tiene que entrar por un lado y tiene que salir por otro lado, es decir, cualquier elemento de corriente tiene que ser parte de un circuito. Así es de que aquí necesitamos hablar de esta idea de un diferencial de fuerza magnética, porque normalmente lo que vamos a tener como elemento básico son estos elementos de corriente y ya cuando tenemos un circuito completo lo que tenemos que hacer es simplemente sumar los efectos. Precisamente vamos a ver un ejemplo de esto, por supuesto un ejemplo sencillo donde la parte matemática sea particularmente sencilla, ya con conocimientos sobre cálculo vectorial, cálculo en varias variables, uno puede tratar de una manera detallada situaciones más complicadas, pero por ahora vamos a concentrarnos en casos sencillos y el caso que vamos a tratar es el siguiente. Vamos a imaginar una espira de corriente, pero de una forma muy especial. Vamos a pensar en un rectángulo que tiene ciertas dimensiones. Vamos a imaginar un alambre que doblamos en forma de un rectángulo y a lo largo de este alambre vamos a suponer que circula una determinada corriente I. Por ejemplo, si tuviésemos un campo magnético que sale del plano de la figura, tal como aquí se muestra, otra vez para hacer los cálculos sencillos conviene pensar en que el campo es uniforme, aunque en general podríamos tener, y lo más común que hallaríamos, serían campos no uniformes. Pero bueno, aquí precisamente como dije antes, para tener las matemáticas lo más simple posible, vamos a pensar en un campo que sea uniforme y que tenga una cierta intensidad que, como antes, vamos a representar con la letra B labial mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si la corriente fluye en el sentido aquí determinado por estas flechas? Noten que no estoy dibujando como parte de este esquema la fuente, la batería, la pila que hace que esta corriente fluya. Aquí en alguna parte tiene que haber una fuente de corriente que hace que esta corriente esté fluyendo. Una excepción serían los llamados superconductores. En un superconductor la resistencia es efectivamente cero y una vez que uno pone a circular una corriente, esa corriente puede permanecer allí en principio eternamente. Pero el problema con los superconductores es que hasta ahora se requieren temperaturas relativamente bajas para que un material se vuelva superconductor. Por lo tanto, a temperatura ambiente, pues lo normal es que tengamos conductores que tienen cierta resistividad y por lo tanto necesitamos alguna batería, alguna pila que esté forzando a esta corriente a fluir a lo largo de este circuito. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si tenemos un circuito como este, vamos a suponer que tiene ciertas dimensiones. Digamos que esta longitud se llama B y esta otra longitud se llama A. La pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza neta sobre este circuito? Y para eso vamos a suponer que el circuito es rígido,
es decir, este alambre con el que estamos aquí construyendo este circuito, vamos a imaginar que es suficientemente rígido, no es algo muy delgado que se pueda deformar, sino que vamos a pensar, insisto, en un circuito que va a mantener su forma. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, aquí la respuesta se puede ver de inmediato a partir de esta fórmula básica que tenemos aquí arriba. Entonces, lo único que hay que recordar es que el producto cruz de dos vectores se puede construir geométricamente a través de la regla de la mano derecha. Por ejemplo, si nos fijamos en el lado vertical, aquí en el dibujo del lado derecho de este circuito, la DL sería un vector que apunta hacia abajo, mientras que el campo magnético apunta hacia nosotros. Entonces, traten ustedes de imaginar los dedos de su mano derecha yendo de la dirección de DL, que va hacia abajo, hacia la dirección del campo magnético, que va hacia arriba. Entonces, si con la mano derecha tratamos de girar los dedos, su dirección que apunte primero a lo largo de DL, y ahora giramos hacia arriba, hacia nosotros, en dirección del campo magnético, y entonces el pulgar de la mano derecha nos dice cuál es la dirección del producto de L cruz B. Entonces, si hicimos las cosas bien, el resultado es algo como esto. Vamos a tener que sobre este conductor habría una fuerza magnética que apunta en esa dirección. En cambio, sobre este otro lado, sigo con él, otra vez, si tomamos la mano derecha y con los dedos, con excepción del pulgar, extendemos la mano hacia la dirección de la corriente, girando después los dedos para que apunten hacia el campo magnético que sale de esta figura. El pulgar va a tener que apuntar hacia la derecha, y si el campo, como dije en un principio, es uniforme y estas longitudes son iguales, pues estas fuerzas van a tener exactamente la misma magnitud, y por lo tanto, como decía, si este circuito es rígido, no se va a deformar. Si fuera algo, digamos, hecho de un material delgado o fácilmente dúctil, entonces lo que vamos a hallar es que la figura se va a deformar, pero en este caso la resultante sería 0 y simplemente este circuito no se va a desplazar si lo dejáramos suelto, sino que estas fuerzas se van a cancelar. Algo similar va a ocurrir con los otros lados de este circuito. En la parte de arriba, por ejemplo, otra vez, si ustedes giran la figura, pues van a ver que algo enteramente similar va a ocurrir. Es decir, lo que vamos a tener sobre los lados restantes son fuerzas que ahora van a estar. Siempre recuerden, el vector que se obtiene multiplicando dos vectores en producto cruz es perpendicular a los dos. Entonces, la fuerza va a ser perpendicular al campo magnético. Si el campo magnético es perpendicular al plano de la figura, entonces este producto cruz va a estar en el plano de la figura. Y si DL está hacia la derecha, pues lo que vamos a necesitar es que este producto cruz sea un vector que sea perpendicular al campo magnético y a esta dirección. Entonces aquí se puede ver que pues básicamente esta es la única opción, hacia arriba o hacia abajo, pero precisamente siguiendo la regla de mano derecha, insisto, extendiendo los dedos de la mano derecha primero en la dirección de DL, girando los dedos para que apunten por el camino más corto hacia la dirección del campo magnético. El pulgar en este caso va a apuntar hacia abajo, mientras que en el otro lado podemos ver que vamos a tener la dirección contraria, de tal forma que la resultante va a ser 0. De hecho, uno puede demostrar o uno puede convencerse con un poquito de imaginación o con un poquito de conocimientos de cálculo un poquito más avanzados, que no importa qué forma tenga un circuito, si es rígido, la fuerza resultante va a ser 0. Es algo que se puede probar fácilmente. De hecho, la demostración no es nada complicada. Y aquí va. Si pensamos en cualquier circuito, aquí para hacer las cosas sencillas, podemos pensar en una figura plana, aunque van a ver en un momento que eso realmente no es importante. Entonces, imagínense ahora un alambre que tenga la forma pues complicada o caprichosa que ustedes gusten, y vamos a suponer que la corriente fluye en algún sentido. Otra vez
tenemos aquí alguna batería que está obligando a que la corriente esté fluyendo, pensando en un conductor normal. Y aquí la condición que es crucial es pensar que el campo magnético en el que está sumergido este circuito está rodeado por un campo magnético que vamos a suponer que es perfectamente uniforme. Aquí la uniformidad es, como dije, algo crucial. Entonces, la fuerza total que habría sobre este circuito, pues se va a obtener sumando las fuerzas sobre los diferentes trocitos de este circuito. Entonces, si ustedes imaginan que partimos ese circuito en muchos trozos, cada trozo, si es suficientemente pequeño, pues lo podemos ver como algo casi rectilíneo, y precisamente este vector que aquí tracé, que tendría que ser tangente al circuito, es el vector de L, y la dirección, recuerden, va en el sentido de la corriente. Entonces, la fuerza total se obtendría sumando, y esa suma, pues en este caso se convierte en una integral de I por dL cruz B. Pero la corriente es la misma en todos los puntos del circuito. Aquí no hay forma de que la corriente se fugue o que se acumule en algún lado, sino que cualquier corriente, si aquí en este punto están pasando 10 miliamperios, por cualquier otro punto del circuito tiene que estar pasando exactamente esa corriente de 10 miliamperios. Entonces la I va a ser constante y se puede sacar de la integral, y lo que vamos a tener es la integral de dL cruz B. B también sería una constante, porque estoy pensando en un campo uniforme, que también se puede sacar de la integral. Solamente que al sacar la B hay que tener cuidado por lo que decía antes, el producto cruz no es conmutativo, y además aquí lo que estamos extrayendo de la integral es un vector, o un campo vectorial más precisamente. Entonces esa sería la forma de expresarlo. Ahora pensemos qué significa gráficamente, geométricamente, la integral que tenemos aquí. Esta integral la podemos ver como el límite de una suma, en donde estaríamos sumando estos vectores que estarían a lo largo de todo el perímetro de este circuito. Y aquí precisamente estos vectores están colocados de tal forma que podemos emplear la regla del polígono para encontrar la resultante. Recordemos que cuando se suman vectores, una forma de sumarlos es colocar el inicio de uno donde terminó el anterior, y simplemente el vector que va de un extremo al otro nos da la resultante. Entonces aquí justamente ya estos vectores están colocados en la forma correcta para que se estén sumando. Esta integral sería la suma de estos vectores, pero estos vectores están formando un polígono cerrado, así es de que la resultante vale 0, sin importar qué forma tenga esta curva. Así de varias vueltas se superponga, e inclusive, como dije antes, no es necesario que esta curva, este circuito, sea algo plano. Esto podría ser una figura en el espacio, y de todas maneras, como estamos regresando al punto de partida, entonces la suma de estos vectores tiene que ser exactamente 0, de tal manera que el resultado de esta integral tiene que ser 0. O sea que para cualquier circuito rígido, siempre y cuando esté en un campo uniforme, la fuerza resultante va a ser 0. Bueno, de hecho la implicación va en un sentido. Si el campo es uniforme, la resultante es 0. Podría, por supuesto, darse el caso de que el campo no fuese uniforme, pero bajo circunstancias adecuadas pudiera pasar que la fuerza resultante también fuese 0. Ahora, mientras que la fuerza vale 0, lo que frecuentemente no es 0 es lo que frecuentemente se llama en castellano torca, que se emplea como una traducción no precisamente muy aceptable de la palabra torque en inglés. La expresión, digamos, más aceptable desde el punto de vista del lenguaje sería par de torsión, par de fuerzas o de fuerza, o también momento de fuerza. Esa sería la forma de traducir adecuadamente esto que en inglés se conoce como torque. Insisto, a veces se castellaniza como torca, pero la forma
más precisa de traducirlo sería esto: par de fuerza, momento de fuerza, par de torsión, en fin, hay varios términos que, bueno, comparativamente son más largos que el término torque o torca. Entonces, bueno, aquí simplemente cumplo con hacer la indicación de cuál sería la forma más precisa de llamar a este concepto desde el punto de vista del lenguaje, del castellano. Bien, entonces vamos a pensar de nuevo en el caso que aquí mencionaba. Vamos a imaginar un circuito de forma rectangular, pero ahora vamos a suponer que ese circuito no está en un plano perpendicular al campo magnético, sino que vamos a imaginar algo como esto. Ahora pensemos que estas son las líneas del campo magnético y de nuevo me conviene pensar en un campo magnético uniforme. Entonces, lo que en el dibujo de aquí arriba eran líneas de campo que salen perpendicularmente del plano de la figura, ahora pensemos que estamos viendo este mismo diagrama, pero de tal forma que ahora lo que salía perpendicularmente de la figura, ahora lo estamos viendo aquí de lado. Entonces, en la figura que teníamos aquí originalmente, en un plano perpendicular a la B es donde se encontraba este circuito. Ahora voy a suponer que en lugar de eso, el circuito está inclinado de esta manera y, por decir algo, vamos a suponer que estos lados que aquí resultan más cortos, de longitud A, corresponden a esta parte que estamos aquí viendo. Los lados que tienen longitud B estarían hacia adentro de la figura o hacia el frente, como lo quieran ver. Entonces, bueno, esa es la situación y espero que resulte entendible de la figura. Entonces voy a llamarle, por ejemplo, teta al ángulo que se forma entre la dirección de este lado del circuito, que está aquí en color negro, y esta línea, este plano, que es perpendicular a B. Entonces, a este ángulo, repito, voy a llamarle teta. El caso de la figura que teníamos aquí arriba correspondería justamente a tener teta igual a 0. Si teta vale 0, entonces el circuito está en un plano, repito, perpendicular a B. Y aquí lo que queremos es ahora imaginar que está inclinado de esta manera. Lo que se dijo aquí anteriormente sigue siendo básicamente válido. Ahora lo que va a ocurrir es que sobre los lados largos que aquí tienen longitud B, imagínense ustedes que la corriente viene en ese sentido. Aquí el dibujo puede ser bastante difícil de imaginar. O sea, piensen ustedes que estamos viendo esta figura desde este ángulo. Entonces el tramo que estamos teniendo más cerca de nosotros es este que está aquí abajo. Entonces ese es lo que estamos viendo aquí. Eso nos tapa de la visión la parte que está en el extremo opuesto. Entonces la corriente viene en esta dirección, después entra al plano de la figura, después sube por la parte de atrás que aquí no vemos y viene hacia el frente por este otro lado. Entonces espero que con estas indicaciones las cosas sean más o menos entendibles. Entonces sigue siendo cierto que la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a la corriente y al campo magnético, pero entonces sobre este lado que tiene longitud B, la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a este conductor y al campo magnético. Entonces aquí uno puede darse cuenta de que eso quiere decir que ahora la fuerza magnética va a estar en esta dirección, perfectamente perpendicular al campo magnético, hacia adentro de la figura como teníamos en un principio, pero la diferencia ahora es que esa fuerza no se va a cancelar totalmente en cuanto a los efectos que produce. Las fuerzas van a seguir siendo de la misma magnitud. La fuerza resultante va a seguir siendo 0. De hecho, fue lo que aquí ya se demostró antes, que independientemente de la forma y de si la curva es plana o no, la fuerza resultante vale 0 si estamos hablando
de campos uniformes. Aquí también el campo es uniforme, aquí también la suma de las fuerzas sería 0, pero aunque la suma de fuerzas vale 0, el par de fuerzas o el momento de fuerzas ya no es 0. Aquí uno puede imaginárselo, si ustedes piensan que colocamos un pivote, un eje, aquí a través de la parte central, que permita que este circuito gire con libertad, bueno, este par de fuerzas lo que haría es forzar a girar a esta espira justamente en la dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Sí? Aquí se imaginan, insisto, que aquí tenemos un eje en el centro. Entonces estas fuerzas no van a hacer que el circuito se traslade, sino que van a hacerlo girar. Esa sería la situación. Entonces de eso se trata. Entonces, aunque la fuerza resultante vale 0, el par de fuerza no es 0. Y es algo que podemos calcular fácilmente, recordando que el par de fuerza se representa frecuentemente, aunque no universalmente, con la letra tau minúscula. En este caso vamos a ver qué cosa resulta. Si tomamos como origen, como dije antes, el punto central, pensando en que pues ahí se encontraría posiblemente el eje de rotación de esta espira, entonces aquí por simetría se ve que la torca total sería 2 veces la torca, o perdón, el momento de fuerza que cada una de estas dos fuerzas produce. Entonces, estas fuerzas que están aquí dibujadas en color verde, las podemos calcular mediante la expresión que está dada previamente. Cada una de estas fuerzas sería el producto de la corriente que fluye por el circuito. Eso hay que multiplicarlo por la longitud, y esa longitud es precisamente esta B, que es lo que está aquí, digamos, viniendo del fondo de la figura hacia nosotros, por la magnitud del campo magnético. En este caso, vean que, aunque aquí estamos hablando de diferenciales, aquí pues no hay problema para sumar las contribuciones que estos trocitos nos darían, porque pues todas las contribuciones van en la misma dirección, es decir, la fuerza que siente cada trocito, todas van en el mismo sentido, así es de que simplemente tenemos que sumar las magnitudes, y esta sería pues la fuerza total que estaría produciéndose, y algo similar, otra vez por simetría, estaría ocurriendo en el lado contrario, que es este lado, pero que ahora estamos viendo aquí de perfil. Entonces, con respecto a este punto central, la torca total, o el momento de fuerza más bien, que se está produciendo, sería 2 veces el momento de fuerza que cada una de estas fuerzas produce, y eso se puede calcular como el producto de la fuerza, que es I por B, por la longitud que hay del eje a este punto, y esa longitud sería A sobre 2, aquí siguiendo la misma notación que empleábamos antes, por el seno del ángulo entre las dos direcciones, entre la dirección que va del pivote al punto donde la fuerza se está aplicando, y hay que fijarse en esa dirección. Eso forma un cierto ángulo con respecto a la fuerza, y aquí se puede ver que el ángulo que se forma entre la línea que va del pivote al punto de aplicación de la fuerza y la fuerza misma, ese ángulo pues es precisamente este ángulo teta, así es de que aquí lo que hace falta es multiplicar ahora por el seno de teta. Entonces este factor de 2 que tuvimos en un principio resulta que se cancela, y aquí curiosamente lo que queda es I por A por B, aquí conviene agruparlo de esa forma, por B por el seno de teta. A por B tiene un significado geométrico muy simple, por supuesto, es el área de esta figura. Y lo que otra vez se puede demostrar con un poquito de más conocimientos de cálculo es que de hecho el resultado es algo más general. Si estamos pensando en una figura como la que aquí dibujé antes, resulta algo similar, que el momento de fuerza depende del área total. Si estamos pensando en una curva plana, que puede ser, como dije, bastante complicada, bueno, aún así, este momento de fuerza
depende en todos los casos del producto de la corriente por el área de la figura. Y a este producto se le va a dar un nombre propio. A eso le vamos a llamar el momento dipolar magnético del circuito. Y la notación que se emplea es que comúnmente esto se representa con la letra griega mi minúscula. A veces se llega a emplear algún otro símbolo. En algunos textos se emplea la M minúscula, que podría confundirse en algunas ocasiones quizá con la masa, pero bueno, aquí la notación que vamos a emplear, que es algo bastante común, es esta letra griega mi. Recordemos que la letra griega mi equivale a la letra latina M, así es de que podríamos decir que utilizar la mi o la M es simplemente traducir del griego al latín. Bien, entonces esta es la definición y esto entonces es lo que se obtiene. El momento de fuerza, esta capacidad que tiene la fuerza para hacer girar al cuerpo, pues está dado de esta manera. Este momento dipolar magnético, entonces aquí le pongo su etiqueta, este es el momento dipolar magnético del circuito, y así se calcula el momento de fuerza. Hay una forma conveniente de resumir esta expresión a través de una expresión vectorial. Esto también se puede escribir así. Si decimos, por definición, que este momento dipolar magnético, pero ahora visto como un vector, vamos a definirlo como un vector que sea perpendicular al plano de la figura. Entonces, de hecho, aquí también se va a emplear una regla de la mano derecha. Entonces, si aquí regreso al dibujo de arriba, si nos fijamos en la forma en que circula la corriente, entonces tratemos de seguir ese sentido con los dedos de la mano derecha. Entonces el pulgar va a determinar el sentido que tiene el momento dipolar magnético. Entonces, si esta figura es la misma que estamos viendo aquí y este lado es el que queda al frente hacia nosotros, entonces el momento dipolar magnético sería, de acuerdo con lo que dije, un vector que está dirigido perpendicularmente al plano de la figura, siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, si la corriente va en el sentido que aquí se está señalando, entonces si seguimos, repito, con la mano derecha, con los dedos de la mano derecha, esta circulación, el pulgar entonces apuntaría hacia adentro de la figura, que en este caso sería lo que aquí está representado. Entonces, el campo magnético está en este caso dado por estas líneas en color rojo. Entonces, el producto cruz de estos dos vectores, como de costumbre, lo podemos obtener otra vez utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, yendo desde mi hacia B, entonces otra vez tomamos la mano derecha, hacemos que con los dedos de la mano derecha vayamos desde mi hacia B en ese sentido. Entonces el pulgar estaría saliendo del plano de la figura y esa sería la dirección del momento de fuerza que en este caso se produciría. Entonces, que tau sea un vector que apunta hacia afuera, hacia nosotros, quiere decir que estas fuerzas harían girar a esta figura precisamente en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si tau está dado por un vector que apunta hacia nosotros, los restantes dedos de la mano derecha, o sea, otra vez con tau, lo asociamos con el pulgar de la mano derecha, los restantes dedos de la mano nos dicen cuál sería la tendencia que tiene esta figura a girar, lo cual es bastante claro. Si estamos empujando en estas direcciones, en los extremos, y aquí está el pivote, pues se ve naturalmente por experiencia que eso haría girar a esta figura en el sentido contrario, repito, a las manecillas del reloj. Y vean que precisamente el ángulo θ, que aquí aparece, es el ángulo que se forma entre los vectores mi y b. Aquí uno podría pensar que el ángulo entre esos vectores no es exactamente θ, y de hecho, si ustedes dicen que no es θ, tienen razón. Sería más bien un ángulo que aquí en la figura lo podemos identificar con más claridad.
Aquí, bueno, espero que con tantas rayas no se complique mucho. Pero bueno, aquí voy a trazar una línea paralela al vector mi en esta dirección. Bueno, no salió muy paralela, pero bueno, la intención era esa. Está un poquito mejor. Entonces, el ángulo que hay realmente entre los vectores mi y b sería lo que está aquí indicado en color amarillo. Y ese ángulo, como podemos ver, es lo mismo que de aquí para acá tendríamos pi sobre 2 y de aquí para acá sería justamente pi sobre 2 menos teta. Entonces sería más pi sobre 2 menos teta, o sea, pi menos teta. Entonces el ángulo que efectivamente hay entre los vectores mi y b no es teta, sino pi menos teta. Pero si nos fijamos en la función seno de pi menos teta, recordando las fórmulas de adición, este seno es seno por el coseno menos coseno por el seno. El seno de pi vale 0, el coseno de pi vale menos 1, así es de que eso es el seno de teta efectivamente. Entonces, aunque el ángulo entre mi y b no es teta, el seno del ángulo es el mismo seno de teta. Entonces, esta identificación que hicimos antes es correcta. Esto que se calculó previamente corresponde justamente a la expresión que tenemos aquí. Entonces, ese es el resultado aquí interesante, y parte del interés de esta expresión que aquí hemos obtenido, que es una fórmula básica fundamental, es que este es, grosso modo, el principio de operación de un motor eléctrico. Y como mencionaba en la lección anterior, los motores eléctricos pues los utilizamos por todos lados. Actualmente pues los automóviles eléctricos es la tendencia, es una opción posiblemente más amigable con el ambiente, y lo que hace que un motor eléctrico funcione es justamente esta idea de que al hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina hecha de un material conductor, un alambre, en un campo magnético, eso produce este momento de fuerza que hace que, por ejemplo, un eje unido a esta bobina pues pueda girar, se vea forzado a girar. Entonces esa es básicamente la idea. En el caso de un motor de los que utilizamos en la actualidad, lo que tenemos no es una sola espira como esta, sino que de hecho se tienen montones de espiras en todos los planos para que tengamos una marcha suave. Entonces, de tal manera que cuando unas vueltas de estas están llegando a tener su máximo momento de fuerza, hay otras que están ocupando el lugar que previamente ocuparon las demás, de tal forma que esto va a continuar girando y girando de una manera, decía, bastante suave si incluimos muchos de estos planos de las espiras. Y, insisto, esa es la forma básica en la que funciona un motor eléctrico. Curiosamente, un motor eléctrico también puede servir como un generador eléctrico. En un motor eléctrico lo que hacemos es meter corriente para producir movimiento, para producir fuerza magnética. Y al revés, si uno en un aparato de estos, en un motor eléctrico, hace girar el eje del motor, eso va a producir una corriente eléctrica, y esa es básicamente la forma como funciona un generador eléctrico. Pero de eso vamos a hablar en el último tema del curso, que tiene que ver con la inducción eléctrica o inducción electromagnética, como le quieren llamar. Y bueno, eso lo vamos a tratar posteriormente, pero bueno, aquí es un buen momento para mencionar esta correspondencia. Metemos una corriente, eso produce movimiento, metemos movimiento y eso produce corriente. Bien, entonces ese es el resultado aquí importantísimo, y como decía, algo que no estamos probando en forma detallada es que el resultado es válido en general. Aquí nos estábamos fijando en una espira plana de una forma muy simple, un rectángulo, pero para cualquier espira, no necesariamente plana, resulta que exactamente el mismo resultado sigue siendo aplicable. Y como decía, pues esto es la base de muchísimas aplicaciones tecnológicas que tiene la electricidad. Durante el siglo XIX mucho de esto fue descubierto, y pues poco a poco
el uso de los motores eléctricos se fue imponiendo en aquellos tiempos, en el siglo XIX. La máquina de vapor era lo que se empleaba pues en los ferrocarriles, en la industria, y poco a poco, decía, fue ganando terreno el uso de la energía eléctrica, tanto en la iluminación como en el uso de los motores, que bueno, hoy en día pues es algo pues bastante extendido. Nuestra vida diaria en la actualidad pues se vería bastante afectada si prescindiéramos de todas esas aplicaciones que conocemos ahora muy bien. Bueno, quiero terminar esta lección en este punto. Hay todavía muchas cosas interesantes que podemos ver y vamos a tratar en la siguiente lección algunos ejemplos donde justamente vamos a estar calculando fuerzas, momentos de fuerza, simplemente como una aplicación, repito, de los resultados que aquí hemos estado tratando en esta lección. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.